Cuando ocurre un desastre, las obligaciones financieras de un país se disparan para reparar los daños ocurridos. A estas obligaciones se les llama pasivo contingente. Si quieres entender más sobre el concepto, quédate en esta entrevista con Roberto Ramírez, viceministro de Finanzas de Honduras. Muchas gracias por acompañarnos, señor viceministro. ¿Cómo explicaría lo que es un pasivo contingente? Pues en términos simples, se podría hablar de un evento que tú no tienes la capacidad de predecir que pueda ocurrir y que te puede generar un gasto a futuro, pero tú no decides cuándo va a ocurrir ni sabes si va a ocurrir realmente. ¿Y por qué es importante esta gestión del pasivo contingente para Honduras? Bueno, a nivel de país, sobre todo en Honduras, que es un país totalmente vulnerable a los desastres, tenemos que ir midiendo año con año los pasivos contingentes que pueden haber, tanto por mantenimiento, reparación o incluso reposición de infraestructura a nivel nacional, llámese en todos los sectores, carreteras, sector educativo, salud, incluso el sector agrícola y otros sectores que son muy importantes dentro de la economía del país. El llevar el control de estos nos permite a nosotros tener una gestión financiera mucho más adecuada. Quiere decir de que como Estado, como gobierno, prevengo que pueda ocurrir un hecho donde yo deba intervenir, por ejemplo, una carretera o un puente que se caiga, yo puedo tener ya los fondos disponibles para poder reponer de la mejor forma y de la forma más eficiente y rápida el puente que se cayó. Y ahora hablando de los seguros, ¿no? que son otra herramienta que permite gestionar de forma adecuada el riesgo de desastres, ¿qué beneficios aporta a un país ser parte de CRIF, este fondo multidonante para la gestión de riesgo de desastres de Centroamérica y el Caribe? Sí, bueno, aparte de toda la capacitación y toda la parte de incremento de capacidades dentro de las entidades públicas, no solo la Secretaría de Finanzas, sino otras entidades relacionadas a la gestión de riesgo, también nos permite poder diseñar un modelo macroeconómico, sobre todo en el ámbito fiscal, mucho más fidedigno y mucho más estable y resiliente. Esto quiere decir de que puede ocurrir un evento de desastre. El CRIF nos ayuda y nos coopera en brindarnos tanto asistencia como también la reposición financiera en el caso de que el evento llegue a suceder. Muchísimas gracias, viceministro Roberto Ramírez. Yo soy Álvaro G. de Pablo, comunicador del Banco Mundial. Síganos en nuestras redes sociales para entender más sobre cómo gestionar el riesgo de desastres.